Bienvenidas a todas mujeres. Estamos en nuestro último encuentro de finanzas espirituales. Hemos venido a lo largo de esta serie aprendiendo sobre algunos parámetros, algunos puntos, algunas formas de administrar. Fuimos entendiendo que los recursos no solamente son materiales, también hay diferentes recursos que el Señor nos ha dado. Hemos aprendido algunos pasos y estoy segura que has podido empezar a hacer cambios, a entender más las finanzas. El objetivo de esta serie es empezar a aprender sobre esta relación con el dinero, con todo lo que nos da el Señor, y ir mejorando nuestras habilidades como mujeres colaboradoras de Dios para seguir aportando al reino y a la expansión de su plan, que es de bendición. El día de hoy vamos a cerrar esta serie de finanzas espirituales con las deudas, los impuestos y los préstamos. Estos han sido tres términos que los he puesto en esta serie porque todavía no los hemos hablado. Hemos hablado ya de ahorro, de inversiones, de productividad, bueno, de todo un poco, pero nos faltaba este último punto que es absolutamente importante también, que dice la palabra con respecto a las deudas, los impuestos y los préstamos, ¿sí? Así que bueno, primero vamos a empezar con las deudas. Es una de las cosas que más inquieta muchas veces nuestro corazón y que muchas veces yo como profesional, como psicóloga, cuando acompaño a personas en hacer el escaneo o el proceso de mejorar sus finanzas, siempre uno de los puntos iniciales es las deudas. Tengo muchas deudas y esto hace que no pueda tener esta vida de prosperidad y de bendición y de abundancia que el Señor me promete. Así que primero vamos a aprender con respecto al tema de las deudas. Primero hay que diferenciar entre las deudas buenas y las deudas malas, ¿sí? Sí hay deudas buenas y también hay deudas malas, efectivamente, cuándo endeudarme y cuándo no. Primero vamos a entender cuáles son las deudas buenas. Efectivamente, cuando nosotros nos endeudamos, lo que hacemos es pedir prestado, en este caso al banco, a una persona, y eso va a generar un interés, eso va a hacer que paguemos un poco más del valor inicial y que obviamente eso a largo plazo pueda hacer que nos esclavice o pueda ser que nos ayude, que nos prospere, y todo va a depender de la organización y de la planificación previa al momento de endeudar. Entonces, primero debemos entender que las deudas buenas, ¿sí? Son aquellas que nos ayudan a multiplicar. Nosotros hemos hablado del llamado a la mujer que maneja bien sus finanzas a multiplicar, ¿sí? Y es posible y es importante que si yo me voy a involucrar en una deuda, por supuesto, analizo los números, miro cuáles son estos porcentajes que efectivamente cuando yo adquiero esta deuda, el interés que me genera es mucho menor del beneficio que me otorgará esta deuda en sí. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser ejemplos de deudas positivas o deudas buenas? Por ejemplo, si yo me voy a endeudar para aumentar mi negocio, para aumentar la productividad, me estoy endeudando porque lo que yo miro, planifico y observo a futuro es que me va a generar un mayor ingreso y voy a pagar el valor con los impuestos y además me va a dar utilidad. Es una excelente deuda. Mira que todo tiene que ver con análisis, presupuestos, planificación y, como siempre, conversación con el gerente general, que es Dios, ¿verdad?
Otra deuda buena es una deuda de inversión de conocimiento. Por ejemplo, cuando tú te endeudas con la tarjeta de crédito, por ejemplo, pides un crédito al banco para pagar algo que te va a beneficiar en conocimiento, pagar una universidad, el diplomado RPI, el conocimiento que vas a adquirir para mejorar tu negocio, para mejorar tu relación de pareja. Todas esas inversiones que yo estoy haciendo, que a veces requieren un monto mayor, que a lo mejor no lo tengo en este momento, pero requiero endeudarme con el banco, son válidas y son buenas para ti porque el fin es justamente la multiplicación y generar una mayor utilidad, ¿sí? Entonces, esta deuda buena tendrá que ver con aquellas cosas que te den un mayor beneficio. Educación para el negocio, que te den mayores beneficios no solamente financieros, a veces te pueden dar beneficios en relaciones. He creado una red de relaciones a través de esta inversión. A veces puedo invertir en un club, por ejemplo, que me genera clientes y eso hace que multiplique. Entonces, todo tiene que ver con esta herramienta que me va a ayudar a generar mayores relaciones, dinero, bienes, multiplicar mis dones, todas aquellas deudas que efectivamente me multipliquen y expandan la utilidad. Entonces es una deuda buena porque la voy a terminar pagando y además voy a tener una utilidad. Mira cómo aquí la deuda es posible y es permitida en mis finanzas siempre y cuando yo tengo muy claro lo que voy a pagar, tengo muy claro que además me genera un beneficio, en cuánto tiempo voy a amortizar esa deuda y en cuánto tiempo voy a generar esa utilidad. ¿Sí? Entonces, aquí hay un orden, una organización, un objetivo, un para qué claro, y el para qué claro tiene que ver con la multiplicación y la expansión de los proyectos personales, los proyectos del reino, del Señor, de la familia, todo tiene que ver unos con otros. Entonces, estas deudas pueden ser consideradas buenas. Ahora, ¿cuáles pueden ser las deudas malas? Proverbios capítulo 22, versículo 26 y 27, dice lo siguiente. En el 26 dice, no te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. ¿Sí? Vamos a quedarnos un momento en el 26. A veces, yo les voy a decir una cosa, yo en los 15 años de acompañar a personas, cuando he escuchado cómo está el tema financiero, muchas veces escucho que su tema financiero se vuelve como cuando, han visto cuando los collares, les dejas a muchos collares en un lugar y se hacen una bola y una maraña que es difícil de desenredar. A veces en nuestra vida, por no tener claros algunos principios, caigo en no sabía, tenía la buena intención y ahora mis finanzas están hechas un desastre. Una de estas cosas es justamente lo que dice aquí. A veces nosotros, en nombre del bien hacer, esta otra persona me pidió que él le ayude, que sea un fiador para su deuda, y yo no tenía ese dinero, pero por ayudar, mira que aquí está la clave, no tenía el dinero. Siempre es importante en tus finanzas tomar en cuenta una planificación y ver si tengo disponible y también haberlo conversado con Dios, porque si no siempre el que me pide voy a dar, no siempre el que necesita para una deuda, pues yo estoy allí. Hey, vamos frenando porque necesitamos siempre ese espacio de silencio y de sabiduría para pedir al Señor. No te comprometas, dice entonces este versículo, a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. ¿Con todo el mundo será que esto se aplica? No, esto nos invita a siempre buscar sabiduría. ¿Será realmente que esta persona, si yo la estoy,
me estoy endeudando, porque si yo le presto a otra persona y yo me endeudo, ¿será que él tiene para pagar y yo tendré para pagar? O sea, hay ciertas preguntas que uno debe hacerse más que moverse por la emoción. Recordemos que la semana pasada habíamos hablado, las relaciones financieras son relaciones racionales, no emocionales, ¿sí? Y el versículo 27 dice, si no puedes pagar, aquí está clarito, si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. Y es que esto parece algo muy lógico, pero a veces por la emoción, la ebullición de las emociones, dijo, ay, es que es mi hermano, es que es mi madre, es que es mi amiga, yo me voy a endeudar de donde pueda, voy a pedir a todos los bancos y le voy a dar a esta persona, pero ni yo tendría dónde pagar. Y aquí hay una cosa que yo me imagino que ustedes que conocen un poco de finanzas, saben que, por un lado, por ejemplo, ¿con quiénes nos endeudamos? Nos endeudamos de dos maneras, pidiendo prestado a alguien, ¿sí? Oye, préstame y yo te pago luego, esa es una forma. Esa casi no se usa tanto, ¿verdad? Porque para ese tipo de montos yo diría que uno pide poco, no siempre se endeuda muy alto. Y la otra forma de endeudarse es a través del préstamo del banco, ¿verdad? Y la otra es la tarjeta de crédito. Y muchas veces la tarjeta de crédito, cuán falsa es cuando nosotros vemos un valor, crédito. Ah, yo tengo en mi tarjeta de crédito acceso a $30,000. Error, tú no tienes $30,000. Eso es un valor ficticio que el banco te dice, hasta esto te puedes endeudar. Y si tú crees que ese dinero es tuyo y te lo empiezas a gastar, vas a hacer un shampoos de tus finanzas porque no era tuyo inicialmente. Peor si prestas algo que no te pertenece y no lo has producido, no lo has trabajado. A veces mira cómo el tema financiero puede ser ilusorio. Yo te presto esto y solo unas pequeñas cuotitas, unos pequeños intereses. Entonces siempre es muy importante que tú estás analizando. ¿Entiendo realmente cuáles son esas pequeñas cuotitas? ¿Cuánto tiempo voy a pagar? ¿Ese interés cuánto más estoy pagando realmente? ¿Puedo pagar? Si tú tienes un salario fijo, se te hará un poco más fácil entender lo que de ley de por sí vas a recibir. Porque tú sabes que mensualmente recibirás $2,000 y no hay cambio. Algunas empresas tendrás un monto adicional por utilidades, en fin. Para los que son emprendedores es un poco diferente porque depende de tu esfuerzo. Hay meses que podrás tener menos y otros que podrás tener más. Entonces ahí requiere mucho más disciplina y organización. Pero cada uno tiene que tener esta organización para ir entendiendo qué tengo y que antes de adquirir una deuda, claramente yo tengo que hacer un análisis de si lo puedo pagar, ¿sí? Una planificación de en cuánto tiempo. Palabras que no son de una buena administradora son palabras del estilo, ahí vemos, ahí seguro encuentro un trabajo y veo cómo pago, Dios va a proveer. Sí, efectivamente Dios es proveedor, pero tú tienes que tener una planificación. Porque muchas veces alrededor del discurso de me endeudo, compro cosas que no tenían planificación o pago para gente, ayudar a gente o un negocio que no tenía ni pies ni cabeza, no sabían qué estaba invirtiendo, ¿sí? Muchas veces por este discurso de ahí Dios proveerá o ahí fluyendo como un orden, entonces la bendición no puede llegar porque el Señor dirá, pero si con lo poco que te di no pudiste administrar bien, ¿por qué te daría más? No tiene mucho sentido. ¿Sí? Entonces, siempre el tema de las deudas pasa por el tema de si puedes pagar. ¿Estás clara que cada vez que tú pagas con la tarjeta de crédito, que esto es importante saber en finanzas, estás clara que cada vez que tú pagas algo con tarjeta de crédito, estás pagando un mayor valor por los intereses? O sea, digamos, si una camiseta en efectivo me cuesta $10, si yo lo pago con tarjeta de crédito, me puede estar costando, y peor, a largo plazo,
Estoy poniendo un ejemplo bastante simple. Si compro una camiseta en cuotas a largo plazo, en vez de 10, estoy pagando $30 o $20. A veces llego a pagar el doble o el triple de ese bien que adquirí. ¿Lo vale? ¿Realmente vale la pena? ¿Me genera la utilidad como para cubrir esos intereses y además generar una utilidad? ¿Sí? ¿Estoy comprando sabiamente o solamente es por el check de tengo que tener? Como todos se van de viaje, entonces yo me tengo que ir de viaje. ¿Cuántas veces las deudas, cómo empiezan? Las deudas empiezan con, ¿sabes qué? Me quiero cambiar de auto. Inicialmente la utilidad de un auto era muy bueno porque ahora somos una familia más grande y ya no puede ser un carro pequeño, entonces va el carro más grande. Pero después empezamos a generar una adicción a las deudas. ¿Cuál es esta adicción a las deudas? Una vez que ya estoy casi por pagar la última cuota o estoy a 3 cuotas de ese carro que inicialmente era una buena inversión, ya se me metió en el corazón que tengo ganas de renovar el auto. Y de hecho, la mayoría de gente está constantemente ansiando cambiar, porque a todo el mundo nos gusta lo nuevo. Peor aún en una época en donde se nos vende constantemente una vida consumista. El último auto, el último celular, la casa más expandida, más grande, el último mueble, la nueva moda de diseño. Todo el tiempo estamos expuestas. Por eso a veces hay como una pulsión interna de querer renovar. No lo necesitas, no es una inversión, pero es como si hay que cambiar el carro. ¿Por qué? ¿Te lo pensaste? ¿Viste la utilidad? ¿Viste los números? ¿Viste cuánto vas a pagar al final? ¿Lo pensaste? Racionalicemos a través de los números. Porque si es por emoción, hoy estamos invadidos con un mundo consumista que nos trae cosas cada vez más atractivas, con más beneficios, y se venden muchas veces como lo mejor que puedes hacer, y en realidad a veces no son lo más útil en tu caso. A veces puede ser para tu caso, endeudarte en una casa puede ser lo más útil. A veces no, a veces mantenerte en arriendo es la mejor decisión para tus finanzas. Te das cuenta que no tiene que ver con que hay que tener un trabajo, comprar casa, tener carro, viajar, colegios. No es un hay que. Cada familia, cada mujer, cada estructura de vida es completamente diferente. Así que no te dejes llevar por los hay que, ¿sí? Sino siempre racionalizar, preguntar al Señor y buscar sabiduría. Sabiduría. Muchas veces las deudas, la problemática de las deudas es que me meto en una, me meto en otra, y después, ¿cuál es el discurso que constantemente existe alrededor de las deudas? Es los intereses me comieron. Se hicieron cada vez más grandes, Vivi, y no sé cómo, pero de esta deuda chiquita se hizo así de grande. Efectivamente, una de las cosas que de hecho en el mismo libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 7, dice, así como el rico gobierna al pobre, esta es la parte que me interesa, el que pide prestado es sirviente del que le presta. Es decir, estas deudas mal pensadas, estas deudas llevadas por emoción, llevadas por la propaganda de la televisión, por hay que tener, estas deudas están creadas para convertirte en un esclavo. Esclavo. La deuda mala te esclaviza, no te da utilidad, te genera intereses, no puedes pagar. Era algo que no necesitabas, que te generó intereses y que no te planificaste adecuadamente. Si ya caíste en esto, urgentemente, antes de donar, antes de invertir, antes de empezar a organizar todos tus números, primero debes salir de la esclavitud.
salir de la esclavitud. En Mateo capítulo 6, versículo 24, mira lo que dice. En Mateo capítulo 6, versículo 24, dice, nadie puede servir a dos amos. Y se está refiriendo obviamente al dinero, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir al dinero, no se puede servir a Dios y al dinero. ¿Por qué pongo este versículo aquí? Porque a veces decimos, yo quiero ser libre en Cristo, yo quiero ser una persona que soy colaborador de Dios, sí, yo soy mujer virtuosa, perfecto, pero si tú eres una mujer libre, entonces empieza a dejar de ser esclava del consumismo, esclava de las deudas. Salgo una para entrar en otra. ¿Sí? La planificación, el orden, la sabiduría, el discernimiento, la consulta con Dios, eso te da libertad, eso te da raciocinio. ¿Me explico? La deuda hace que tú te conviertas en un esclavo de tu fiador, del que te ha prestado. Y después estamos diciendo, pero no sé por qué el Señor no me bendice, pero por qué no ves esa prosperidad que el Señor habla en la palabra. Nosotros hemos visto versículos tan bonitos con respecto a prestar y no pedir prestado, a ser como un árbol bien regado, frondoso, con frutos. ¿Por qué no me siento así? Por supuesto, porque primero hay que sanear, limpiar aquellas áreas en las cuales tú estás convirtiéndote en un esclavo. La palabra dice, a ti se te ha sido dado un espíritu de autodominio. Deja de seguir gastando, comprando cosas que no son necesarias, empezando a desesclavizarte, pagando las cosas que son. Y cuando de nuevo vengan propuestas de compra, de endeudamiento, piensa con sabiduría, con análisis, con números. Este viaje, esta casa, esta expansión, esto que voy a hacer en este gasto, ¿es realmente algo que me da utilidad? Si es que es un sí, perfecto, lo hago, ya tengo conocimiento de causa. Muchas personas a veces han comprado cosas que después de haberse involucrado en ese gasto dicen, no sé para qué me metí. Muchas veces caemos en deudas por querer adelantar procesos. Ya quiero irme de viaje, le escuché a mi amiga que se fue por toda Europa, yo también quiero, le escuché a la pareja de amigos que ya tienen 2 autos, yo creería que también quiero 2 autos. ¿Para qué tú, en tus finanzas, en tu estructura familiar, para qué te serviría? Esa pregunta va a ser importante con respecto a tus deudas. Si nosotros seguimos en Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8, dice, ustedes den a cada uno lo que deben. Si alguien me ha prestado, voy a hacer primero a sanear mis finanzas e ir pagando de a poquito, aunque sea de $1 en $1, yo me comprometo, tengo la disciplina para hacer. Aquí en el versículo 7 ya nos habla también un poco del siguiente punto, que es los impuestos. Dice, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda. Y den respeto y honra a los que están en autoridad. El 8 dice, no deban nada a nadie, excepto, me gusta esta comparación que hace Pablo, excepto el deber de amarse unos. Mira qué interesante. Que mis finanzas se sanen tanto que yo no esté metiéndome en deudas constantes, sino que se enfoquen más bien en amar. Eso es lo que tengo que hacer. Eso sí es importante estar dando. Pero no estar debiendo a todo el mundo.
liberarnos de esta mentalidad adicta a las deudas. ¿Y por qué les digo que es una mentalidad adicta a las deudas? Porque tú te vas a dar cuenta que a veces se genera una adrenalina con las deudas, de tener que pagar, de que el banco te persigue, te enojas, oh no, es que me están llamando a cobrar, qué estrés, ya llego a fin de mes, pero aunque ese estrés es incómodo, es doloroso, se genera una adrenalina y una satisfacción en el momento en el que yo pago esa deuda, digo, llego a fin de mes, te pago, toma banco, te vengo a pagar, se genera tal sensación de satisfacción que cuando yo dejo de tener deudas es como, me falta algo, creo que me hace falta endeudarme. Recuerda que el cerebro muchas veces hace análisis que son irracionales. Y si mucho tiempo en tu vida has vivido a través de las deudas, cuando a tu cerebro inicialmente le quites las deudas, y esto te va a pasar cuando empieces a sanear las deudas, y de repente un día ya tengas pagadas todas tus deudas, el cerebro va a decir como, hey, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay llamadas? ¿Por qué no hay persecución? ¿Por qué no hay sensación de pago? ¿Qué está pasando? Y ahí tú le dirás a tu cerebro, hey, nueva criatura somos en Cristo, nueva forma de pensar estamos teniendo. Es decir, ahora la nueva realidad cerebro, la nueva realidad en mis finanzas es una realidad en donde yo planifico, en donde si yo me endeudo es para una utilidad clara y concisa, que mis finanzas están tranquilas, yo no soy un esclavo, ahora soy libre, que si yo gasto en algo, gasto porque tengo, puedo incluso, lo veíamos la clase anterior, puedo ahorrar un tiempo para después pagar. Qué bonito que seas una persona que está pagando constantemente en efectivo o con una tarjeta de débito. No quisiera pagar con tarjeta de crédito a 3 meses sin intereses, señorita. No, no, no. Yo tengo el dinero, pague en corriente o pague con el de débito porque yo tengo el dinero. Y si no tengo, no tengo el dinero, me encantaría comprar esta lavadora, vengo en 3 meses. Ah, pero el vendedor no te va a decir en 3 meses, no, pero señorita, yo le doy a 12, le doy a 20, véndame su vida a cuotitas. Eso es lo que muchas veces compramos. Esclavitud. Muchas veces nosotros cavamos nuestro propio hoyo. Estamos debajo de la tierra y decimos, Señor, ven a salvarme, no sé qué pasó. Ya. Entonces, tomemos mejores decisiones con las deudas, que no debamos a nadie, como dice Pablo, sino excepto el deber de amarnos unos a otros. Ahora, con respecto a los impuestos, cada uno de nosotros vive en países donde los impuestos, las reglas son completamente diferentes. Y esta visión de Pablo me gusta porque es una invitación a entender, ok, si yo vivo en un lugar, pues como decía también Jesús, lo que es del César, que sea para el César, y lo que es de Dios, para lo que es para Dios, lo que es de Dios, ¿no? Entonces, si es que en el lugar en donde vivo hay un impuesto, hay algo que yo, es importante que respete esa autoridad, entonces lo voy a hacer. Un poco leyendo todo el capítulo 13, yo les invito a que lean todo el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el 10. En el versículo 1 dice, toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados, mira qué fuerte esto, colocados por Dios. A veces decimos, esta autoridad, este impuesto, esto que me toca pagar, no estoy de acuerdo. Puede ser que muchas cosas no estamos de acuerdo, pero qué importante recordar que ese poder y esa autoridad ha sido otorgada por Dios. El único que te puede decir que no hacer sería Dios. Por eso es que esa relación con Dios es tan importante.
Es tan importante. En el versículo 6 dice, por esas mismas razones también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con todo lo que hacen. Hay algunos funcionarios que a lo mejor conocemos que no sirven al Señor, pero eso no nos compete a nosotros porque el que es juez de cada uno es el Señor. En el corazón no sabemos, ¿verdad? Pero, como dice el versículo 7, que ya lo leímos un momento, den a cada uno lo que deben, paguen los impuestos y los aranceles a quien corresponde. Den respeto y honra a los que están en autoridad. Si yo tengo algo, todo lo que es justo lo voy a hacer. Voy a hacer. Si es que en algún momento el Señor me dice, prioriza esto, ok, voy a priorizar. Tú siempre, toda decisión la vas a consultar con el Señor y toda decisión que genere paz, que te hayas tomado un tiempo de discernimiento y silencio, vas a saber que es del Señor. Cuando algo no genera angustia, genera ansiedad, genera miedo, no viene de la mano del Señor. Entonces, los impuestos y aquellos aranceles o cosas financieras que tenga tu país, que debas dar en tu empresa, pues hazlo. Siempre buscando esta forma justa también de pagar a tus empleados, esta forma justa de también cobrar los intereses. Porque por otro lado, ¿qué pasa si eres tú la que presta? Hablamos también el día de hoy de los préstamos. ¿Qué pasa si eres tú la que está prestando? A veces tenemos el temor de, no quiero cobrar intereses, no quiero cobrar lo que me deben. Y en verdad te digo que es importante, si bien es cierto, como hemos visto en Mateo, nosotros en Mateo 6:24, el dinero no es no lo idolatramos, no lo amamos a Dios, con Él nos reunimos, Él es el que dirige nuestra vida, pero además de que Él dirige nuestra vida, nos ha dado un recurso físico, un recurso financiero, un recurso relacional, y esos recursos son importantes cuidarlos. Y cuidarlos muchas veces tiene que ver con a veces cobrar, con a veces poner el valor justo. Otras veces también podrás decir, ahora vamos a ver con los préstamos, podrás decir, ok, lo dejo al Señor, no te lo cobro, pero siempre es importante esta conversación con Dios, dar el sitio adecuado al dinero como un medio que nos va a ayudar a expandir el reino, ¿sí? ¿Qué es lo que el Señor te va a pedir? Es algo absolutamente individual a cada uno de ustedes. Ahora, si es que hablamos por otro lado de préstamos, en Mateo, vayamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 42. Mateo 5, versículo 42 dice, dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Hemos hablado también de la importancia de saber si tengo. Si alguien me pide, ¿estaría bien yo dar si no lo tengo? No. Para eso tengo que saber cuánto tengo. Porque si yo no tengo un orden y no sé exactamente dónde me ingresaron, qué me ingresa, qué se me está yendo, qué tengo que pagar, porque es importante. Esta deuda que era una deuda buena o esta deuda que era una deuda mala, pero que ya la estoy saneando. Esta inversión que es muy buena. Estoy haciendo un análisis, ahora yo no te puedo prestar. Me encantaría, como dice la palabra, denles a los que te pidan. Me encantaría, pero primero
debo organizar mis finanzas para poder ser esa mujer que, como decía la promesa, ser una mujer que no pide prestado, sino que presta. Para convertirme en esa mujer que no pide prestado y presta, tengo que arreglar mis finanzas. Y efectivamente generar mayor utilidad para que cuando alguien venga, cuando observe una necesidad de mis hermanos, yo decir, toma, te doy mi dinero, te doy mi tiempo, te doy mis recursos y mis dones. ¿Sí? Recordemos que los recursos no solamente eran financieros, pero incluso si tú quieres prestar o quieres dar de tu tiempo, habrás tenido que organizar tu tiempo para que tengas un excedente de tiempo. Entonces sí, la palabra te dice, mira, tú puedes ser sobreabundante, puedes ser alguien que seas bendecida para bendecir a otros. Es decir, como hablamos la anterior semana, tu llamado es a multiplicar, siempre debería existir. O sea, si tú estás administrando bien tu tiempo, tus relaciones, tus recursos, tus dones, tus finanzas, si estás administrando bien, se supone que deberías tener excedentes. ¿Para qué? Para ser bendición para otros. De lo que tengo en exceso o tengo esta utilidad, le doy a otros. Pero si todavía no tengo excedente, no puedo correr si todavía no sé gatear. Entonces, primero analizo si realmente estoy cubriendo todos los espacios, sé realmente si tengo o no. En este versículo 42, no les den la espalda a los que les piden prestado. Si yo tengo, te lo voy a dar, y como decía también aquí en la palabra, lo que tengo te doy. Hoy puede ser que no sea dinero, hoy puede ser mi presencia, mi tiempo, una palabra de fe, una palabra de Dios. Eso es lo que tengo y eso te lo doy. ¿Sí? Te lo doy. Mira que también en Lucas nos hace una invitación no solamente a prestar a aquel que pide, ¿sí? Porque aquí cuando te dice no des la espalda, un poco la invitación es no te hagas de loco. Como, mira si hay algo de lo que tienes que seguramente hay un poquito más que podrías prestar, que podrías dar allí. ¿Sí? Y por otro lado, en Lucas, capítulo 6, en Lucas capítulo 6, versículo 35, nos invita Lucas a ir un poquito más allá, un poquito más allá. Y es prestar incluso a nuestros enemigos. Mira qué fuerte. Amen a sus enemigos, háganles bien. Presten sin esperar nada a cambio. Mira que muchas veces el préstamo, en la mayoría de los casos, es una forma de dar y tener en cuenta que posiblemente eso no va a regresar, que es algo que lo das y no lo vas a tomar en cuenta. Si yo voy a hacer un préstamo a un familiar, pues sería importante tener los valores claros, cuál va a ser el interés, si va a haber un interés, si es que hay fechas de pago, si las fechas de pago se pasan, cuál pueden ser los montos de interés, es decir, cuentas claras, chocolate espeso, decían por allí. Relaciones duraderas también. Es importante que te preguntes, ¿esta persona me acepta estos principios? ¿Estamos los dos de acuerdo? Siempre voy a tomar en cuenta que posiblemente si una de las dos partes veo que no está cumpliendo con estos parámetros del préstamo y este préstamo que estoy dando me está generando más estrés, esclavitud, angustia, que lo que me está dando en bendición, posiblemente pueda ser un llamado a soltar este préstamo y decir, ¿sabes qué? No hay problema, como quieras y yo ya le dejo al Señor, porque esto me está quitando paz.
Siempre es importante esta valoración de qué es lo que me está otorgando en bien, en paz, en calidad de vida, en tranquilidad, en aporte a este estado de felicidad y de paz y de conexión con Dios. Finalmente, para ir cerrando este encuentro del día de hoy con respecto a las deudas, los impuestos y los préstamos, todos de hecho tienen como una coherencia, ¿no? El raciocinio, la planificación, el entendimiento, el orden, el autodominio con las finanzas. Debemos entender que toda esta serie de finanzas espirituales tienen un propósito y ese propósito es muy claro. Y el propósito está en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 21. Este es el propósito máximo de las finanzas espirituales. Lucas capítulo 12, versículo 21 dice, así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico, esta es la clave, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Es un necio. Lo que nosotros buscamos a través de la relación con el dinero, con los recursos, con los gastos, las deudas, las inversiones, todo lo que buscamos a través de lo que hemos aprendido es mejorar, establecer mayor relación con Dios. Si no, si al final de todas las finanzas espirituales la aplicación de este conocimiento y de más conocimiento que vas a seguir adquiriendo, porque estoy segura que el Señor te va a seguir revelando más conocimiento, si el conocimiento solo te lleva a tener riqueza, solo te lleva a tener cosas, dones, tiempo, pero no te lleva a Dios, la ecuación está incompleta. Está incompleta. El combo completo es todo. Con el Señor es todo. Pero el principal, tu verdadera riqueza es tener esa relación con Dios. Por eso a lo largo de esta serie yo siempre les he venido insistiendo en ten la reunión con el gerente general. Mientras más reuniones tengas con Dios, más sabiduría te va a dar, más discernimiento te va a dar, más habilidades financieras y administrativas te dará. Esa es la parte principal del dinero. Muchas veces el mismo dinero es el que revela nuestra falta de Dios. Esa angustia, ese miedo, muchas veces el dinero revela nuestra falta de la relación con Dios. Por eso hemos tenido esta serie tan importante. Y quiero finalizar también con una promesa bíblica, porque el Señor siempre tiene promesas y el Señor dice que siempre va a cumplir sus promesas maravillosas. Yo quiero que tu mente, como se está renovando, se está restaurando, siempre tenga en su mente una promesa. Quiero que vayas al libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 12. El Señor te dice, yo lo pondría desde el versículo 11. El versículo 11 dice, el Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. Leído en nuestro tiempo es bendición de casas, viajes, recursos físicos, dones, relaciones. El Señor te va a prosperar con aquella bendición que ya tiene para ti desde antes de que vinieras a la tierra. Él ya tiene promesas para ti y Él lo va a cumplir. En el versículo 12 dice, el Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno. Señala esto, por favor, en el tiempo oportuno. No es tu tiempo, no es el mío, es el tiempo del Señor. Él tiene promesas y bendiciones en tu vida. Él te quiere próspera, Él te quiere prestando, Él te quiere bendiciendo a otros en su tiempo. Y mientras vas, ¿qué hacemos en ese tiempo, Vivi? Mientras esperamos al Señor que nos mande la lluvia, nos preparamos. Cambiamos nuestra mente, mejoramos nuestras habilidades, porque la promesa está hecha, porque la bendición está lista.
pero hasta que llegue ese tiempo, yo me preparo. Te sigo leyendo. En el tiempo oportuno, desde su inagotable tesoro en los cielos. El Señor tiene muchas bendiciones. Todo lo que tú crees que puedes tener, vivir, sentir, es nada en comparación con el tesoro que tiene Dios. Él tiene muchos y mejores nuevos niveles para tu vida. Pero es importante esa relación y esa espera en su tiempo. Y bendeciré todo tu trabajo. Esto es clave. Señala todo tu trabajo. El Señor lo bendice al que se queja, al que se queda llorando, al que se queda victimizándose, al que se queda en el suelo. El Señor bendice el que se vuelve a levantar, el que trabaja, el que se esfuerza, el que se incomoda, el que tiene autodominio, el esfuerzo. Eso es lo importante. Bendecirá todo tu trabajo. Y aquí venía la promesa que hemos hablado, pero tenía el precedente que les estoy leyendo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestar. Esta es una promesa que el Señor hace. Ahora sabemos la importancia del tiempo del Señor, de trabajar. Todo lo que tú estás haciendo, confía en que si tú estás concentrada en el objetivo, deja de desconcentrarte en otras cosas. Es que ¿por qué no hace? ¿Por qué esto me está pasando? Concéntrate en hacer lo que el Señor te pida que hagas. Busca orden, busca disciplina, analizar, raciocinio, trabajar, y el Señor va a bendecir todo lo que tú hagas. Y esa lluvia en el tiempo oportuno, el Señor dice que va a llegar, y cuando llegue la lluvia, espero, mujeres, que tengan un paraguas bien fuerte, porque es de esas lluvias que, mejor dicho, se traspasa por el aguacero que va a ser. Así que bueno, me va a encantar conocer también esas bendiciones en sus vidas. Hoy hemos aprendido y nos estamos preparando hasta que ese tiempo del Señor llegue. Y para eso vamos a poner en práctica lo que el Señor hoy nos ha dicho. Así que quiero que cierres tus ojos, ores junto a mí, le pidamos al Señor. Gracias te damos, Señor, por la palabra del día de hoy. Gracias porque nos enseñas con respecto a las finanzas, cómo ser mejores administradoras, Señor. Hoy sabemos que todo el camino financiero, todo el camino de los recursos, todo el camino de la administración es para tener una relación contigo, ser ricas si te tenemos a ti primero, Señor. Sabemos que contigo todo y sin ti nada. Sabemos que si tú estás en el trono, en la prioridad de nuestra vida, todo será puesto con añadidura, todo será bendecido, todo será guiado. Tú estarás siempre en nuestra entrada y en nuestra salida guiándonos, Señor. Así que hoy te damos gracias porque has hablado a nuestro corazón, porque nos sigues dirigiendo, Señor, porque nos estás fortaleciendo en este camino de ser buenas administradoras. Gracias porque nos has puesto una promesa de bendición en nuestra vida, por la lluvia que nos tienes preparada, Señor, por las bendiciones que vamos a ver en nuestra vida. Te damos gracias de antemano y te pedimos que nos sigas haciendo fuertes y valientes, buenas administradoras durante el tiempo, para seguir aprendiendo y volvernos cada vez mejores colaboradoras para tu plan de bendición. Todo esto te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.